vamos a arrancar con la exploración de hoy y vamos a hacer la Avenida de Mayo. Pero antes de ver la Avenida de Mayo, que comienza ahí o en realidad termina ahí, vamos a hablar un poco de esta zona donde estamos. Esta plaza que estamos es la Plaza Loria. Se llama Plaza Loria porque aquí estaba la casa de la familia Loria, que desde la casa tanto los dueños como los sirvientes y los hijos, porque eran grandes, defendían la ciudad desde las invasiones inglesas, de las primeras invasiones inglesas. Entonces por eso se lo conmemora a la Plaza Loria por la familia Loria. El primer lugar que vamos a dar en esta exploración es el Teatro Liceo. Este es el teatro más antiguo del país. Es de 1870. Obviamente tuvo reformas, pero mantiene la estructura clásica o básica de lo que era el teatro. Así como se lo ve ahora, es así como se lo construyó en 1870. El nombre Teatro Liceo, antes se llamaba Teatro El Dorado. El nombre Teatro del Liceo se pasó a llamar a partir de 1918, porque había algunas universidades en esa época, en este sector, y había un café al lado, donde se ve la cortina metálica, que era el Café Liceo, porque iban los estudiantes a tomar, y entonces ahí tomaron después el nombre del Teatro Liceo. Anteriormente, hablo 1870, al teatro estaba el primer circo de Buenos Aires, que estuvo muchos años, por 20 años. Ahora no puedo recordar el nombre, pero bueno, era el circo más antiguo de Buenos Aires, o sea, el primer circo que se puso en Buenos Aires tuvo más tiempo. Y después, bueno, pasó a ser el Teatro El Dorado, y que después, bueno, se pasó a llamar el Liceo. Pero este es el teatro más antiguo de la ciudad. Cuando les comento un poco la historia de Avenida de Mayo, porque uno debe decir que Avenida de Mayo une Casa Rosada con el Congreso, pero en realidad el Congreso es posterior a la Avenida de Mayo. La Avenida de Mayo se corta acá, porque en esta Plaza Loria, después de la casa de la familia Loria, que está abajo, acá había un estanque muy grande de agua que distribuía a toda la ciudad. Entonces la avenida no podía atravesar ese tanque de agua. Por eso la avenida llegaba hasta este lugar. Como esta avenida llegaba hasta acá y había un gran baldío donde está el Congreso, se decidió mudar el Congreso en función de la misma arteria, de comunicar el Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo. Pero digamos que no fue a la inversa, no es que se hizo la avenida para comunicarlo con el Congreso, sino al revés. Se puso el Congreso porque estaba la avenida que comunicaba con el Ejecutivo. El Congreso es de 1906. Y después vamos a ver la Avenida de Mayo de 1894. Bueno, entonces ya les comenté que acá había un gran tanque de agua que después, con el crecimiento de la ciudad, se fue mudando a otros lados, y el tanque mayor se mudó después a lo que es el Palacio de Aguas ahí en Riobamba y Reconquista. Riobamba y Córdoba. Ahí, es más, adentro sigue estando todavía el tanque, que creo que es el archivo sanitario, o sea, ahí están todos los planos sanitarios de la ciudad y de los inmuebles, y cada inmueble nuevo pasa a formar parte de ese archivo. Ese edificio, bueno, que lo mandó a construir Juárez Selma en 1895, pero bueno, ese es historia aparte para otro recorrido. Pero acá, anterior a ese, funcionaba acá el tanque de agua que distribuía la ciudad. Siempre buscaban las alturas, por eso, para que generar la presión del agua. Esta en esa época era la parte más alta, después fue de allá, y después la última agua que llevaba por altura, no por presión eléctrica, porque ya tenemos las plantas, fue la de Beirola, que está en Devoto. Esa es la última porque esa es la parte más alta de la ciudad de Buenos Aires. Sí, no, también sí, pero si uno va ahí a la de Beiró, para que se den una imagen, una idea de la altura, si uno estira el brazo y imagina una línea
imaginaria hasta el Congreso, estaría tocando la cúpula del Congreso. Para imaginarse un poco la altura de la ciudad, de esa zona. En Devoto, sí. Kilómetro cero. Todos los kilómetros del país empiezan a partir de acá, en las rutas nacionales. O sea, cuando dice 600 kilómetros, están a 600 kilómetros de acá. O sea, acá arranca toda la ruta nacional del país. De hecho, hay un mapa del otro lado donde muestran las rutas nacionales, no las provinciales. De aquella época, pues este monolito es de 1935. Pero que es cuando se creó Vialidad Nacional y empezó, bueno, a ponerle kilómetros a las rutas, etc. Lo que vemos enfrente, que parece como una entrada subterránea, es lo que antiguamente era un sistema antiguo de correo neumático. El correo neumático era un correo por el cual se enviaba correspondencia a través de tubos por aire comprimido. O sea, uno enviaba una correspondencia a Belgrano y había un tubo hasta Belgrano, donde lo dejaban acá y por aire comprimido lo mandaba a Belgrano. Después Belgrano lo distribuía a través de sus caños neumáticos a la zona donde, al domicilio, no al domicilio particular, sino a la zona, claro, a la zona de distribución, y después la otra persona iba a buscar esa correspondencia. O sea, recibían y entregaban correspondencia. Este es uno de ellos. No es un buzón, es un correo neumático, era una oficina de abajo, una oficina donde recibían la correspondencia, lo ponían por un tubo y lo mandaban por aire comprimido. Estamos hablando del principio de siglo. Una red. Había una red subterránea de tubos de aire comprimido donde se mandaba, podía llegar hasta Belgrano, había también correspondencia al Congreso, a Casa Rosada, a las oficinas públicas, y la mayoría de esas oficinas de correo neumático ya no existen. Esta es una de las pocas que hay, no se puede entrar, está todo cerrado, pero dejaron, digamos, al menos la apertura. Algunos dicen que hay otra en la Plaza Vicente López, pero no. En la Plaza Vicente López, Rodríguez Peña, perdón. En la Plaza Rodríguez Peña lo que hay, que también había mucho en este tipo de plazas, sanitarios subterráneos. Eso era un sanitario. Esto era un correo neumático. De hecho, ahora lo sacaron, creo que fue el baldadismo, había un cartel arriba que decía sección Lori, años había uno, pero bueno, se mantiene al menos la abertura del correo neumático. Acá lo que sacaron y había era el monumento a Alfredo Palacios, pero bueno, lo habrán sacado por algún motivo, no era muy lindo, digamos, porque lo hizo el mismo Rodin y con el mismo molde que hizo el pensador que está en Francia. Sí. Así que este es el único gemelo que tenemos, el único gemelo que hay en el mundo. Esto se dio porque Rodin, le habían encargado a Rodin en 1900 un monumento a Domingo Faustino Sarmiento, que está ahora en la esquina, frente al monumento a los españoles, en la esquina de Libertador y Sarmiento. Ese es el monumento a Domingo Faustino Sarmiento de Rodin. Y Rodin le regaló al gobierno, además de darle esto, justamente estaba haciendo el pensador, le regaló con el mismo molde, hizo una copia y le regaló Rodin este monumento a la ciudad de Buenos Aires. Así que en Buenos Aires está el único gemelo que hay en el mundo del pensador de Rodin. Fíjense que de acá podemos ver la pirámide de Mayo. Sí, sí. Se ve, que muy pocas veces se logra ver. Bueno, donde estamos entonces ahora, estamos en el final de la Avenida de Mayo. Voy a contar un poco la historia de la Avenida de Mayo y ya vamos entonces a empezar a ver cuadras por cuadras. La Avenida de Mayo fue proyectado por el primer intendente que tuvo la ciudad de Buenos Aires en 1880, que es cuando se nacionalizó la ciudad de Buenos Aires, que fue el intendente Torcuato de Alvear. Fue hijo del general Alvear y padre de su futuro presidente Marcelo T. de Alvear. Torcuato de Alvear
trajo de Francia justamente muchos proyectos para modificar la ciudad. Estamos hablando de 1880. 1880 en esa época la ciudad tenía un aspecto más colonial, más de casas españolas. No me jugaría tanto españolas, sino más casas más básicas que las españolas, pero sí de estilo colonial español. No esas casas mudéjar, no, casas pequeñas coloniales. En esta zona abundaba en aquella época, en 1880, la aristocracia argentina, con grandes casonas. Una de las características siempre de las casas aristocráticas eran los aljibes. El aljibe era un sistema que permitía tener agua propia en la casa, era un sistema muy caro. O sea, para que se den cuenta de la dimensión de lo que valía un aljibe, que no toda una estructura de ingeniería adentro, con la todo, el valor de un aljibe era más o menos igual al valor de una casa, para darse una idea. Por eso solo las familias aristocráticas podían acceder a estos aljibes. En esta zona había muchos aljibes, por eso había casas aristocráticas. De hecho, Darío me ha contado algo que, bueno, que se puede verificar. Cuando hacían el subterráneo A, que fue una construcción a cielo abierto, o sea, primero hicieron la gran zanja, construyeron y después taparon, se encontraron con muchos pozos de aljibes. Aljibes y pozos ciegos. Y pozos ciegos, de construcciones que había acá. Marcelo Torcuato de Alvear en 1880 trajo este proyecto, pero acá, como sucede en la Argentina, una cosa no se hace de un día al otro. Lleva tiempo. El primer trabajo arduo que tuvo Torcuato de Alvear era convencer a los ciudadanos, a los porteños, de la necesidad de una avenida. O sea, primero había que introducir el concepto, porque ¿cuál era la importancia de una avenida o una diagonal, que es lo que trajo de Francia? En esa época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, tanto la Argentina como Europa se caracterizó por importantes plagas, fiebre amarilla y otro tipo de plagas. A mediados del siglo XIX y fines del siglo XIX, empezó a concientizarse con un concepto que se llama concepto higienizante. Los médicos de aquella época descubrieron que el gran propagador de plagas era el hacinamiento. Calles chicas, poca luz, poco viento, eso hace que las bacterias se queden y sea más fácil el contagio de los ciudadanos. Tanto médicos como arquitectos se juntaron para ver cómo se podía solucionar esto y encontraron que la solución estaba en hacer avenidas anchas donde pudiera acceder la luz y el viento, y diagonales para que el viento sea tomado en todas las direcciones que venga. O sea, si viene de este lado se toma por acá, si viene del este, la diagonal del este que va el viento. O sea, las diagonales también eran importantes. Y otro concepto higienizante que se empezó a trabajar en las oficinas públicas eran ambientes grandes. Ventanas grandes, fíjense que los colegios de los años 20, de los 30, son ambientes muy grandes, con ventanales muy grandes. Eso para que entre la luz y para que el viento o el aire también saque esas bacterias. Para darse una idea cómo era Buenos Aires era con calles muy angostas, con casas pero muy angostas, o sea, y era muy barroco Buenos Aires, o sea, Buenos Aires era polvoriento. Cuando no estaban los autos, era mucho polvo Buenos Aires. Entonces, era muy fácil, después de la fiebre amarilla en 1871, se entendió que era muy fácil que Buenos Aires sea propagador de plagas, al menos cómo estaba construido. Introducir ese concepto de la necesidad de una avenida llevó mucho tiempo, pero cuando aceptaron años después este concepto, se vino la segunda etapa, que era expropiar las casas, porque había toda construcción en esa casa.
Si ustedes se fijan, las dos cuadras que comparte Avenida de Mayo son cortas, son de 50 metros, porque en realidad la cuadra fue partida al medio. Entonces, ¿y qué había en la cuadra? Casas que compartían. Entonces, la segunda etapa, que llevó mucho tiempo también, era la expropiación. ¿Por qué? Porque algunos dueños de casas decían, bueno, si me van a expropiar, o sea, el gobierno que ofrecía, lo que van a cortar lo expropiamos y les vamos a pagar por lo que corresponde. Pero ¿qué decían los dueños de casa? Claro, me van a cortar la mitad de la casa, me van a pagar la mitad, pero me voy a quedar con una casa chica. Si me van a expropiar, expropienme todo, ¿no? Por supuesto el gobierno dijo que no, y expropió, y hubo varios juicios, del cual solo uno llegó a la Corte Suprema en 1888. O sea, fíjense, 1880 estaba en proyecto, 1888 seguíamos en juicio. En 1888 el caso del Ortondo, que tenía una casa en Perú, atrás del obelisco, del Cabildo, en Perú y lo que ahora sería Avenida de Mayo, donde no existía la Avenida de Mayo, pidiendo que si le van a expropiar, le van a expropiar todo. La justicia falló en contra, diciendo que le van a expropiar una parte, pero que mostró, digamos, hubo pruebas de inmobiliarios, de empresarios inmobiliarios, donde decían que una vez que se hiciera la avenida, los terrenos de la casa se iban a encarecer el doble de lo que vale ahora. Pero la rompo con la justicia, porque no se encareció el doble, se encareció el cuádruple. O sea, al final terminaron ganando, pero bueno, no lo veían eso. Recordemos que eran casas bajas. ¿Qué hizo la legislatura para negociar? Había un sistema de altura, o sea, eran casas de baja altura porque el reglamento establecía eso. Entonces iban a hacer una norma para permitir la altura de la avenida y que sobre la avenida se iba a poder edificar hasta 20 metros de altura. Cosa que eso valorizó bastante la propiedad. Pero todo esto tardó años, no fue de un día al otro. En 1800 empieza, ¿sabe cuándo se inauguró? El 9 de julio de 1894. Ni siquiera el Torcuato León lo pudo ver porque falleció antes. El intendente en aquella época en que inauguró esto, va a sonar un poco irónico, pero ni siquiera sé si es pariente o no, pero el intendente, debe serlo, pero el intendente era Federico Pinedo. El inauguró el 9 de julio de 1894 la Avenida de Mayo. Como le decía, para hacer la Avenida de Mayo tuvieron que cortar la avenida en dos, por eso vamos a ver las dos cuadras. Vamos a ver construcciones anteriores a la Avenida de Mayo que cambiaron la fachada, o sea, siguieron manteniendo la construcción y cambiaron la fachada. Para hacer la Avenida de Mayo, en la Plaza de Mayo tuvieron que tirar el edificio de la policía, que estaba pegado al Cabildo. Cuando digo pegado, o sea, no había ni siquiera un grancito, compartían la medianera. O sea, si uno ve fotos antiguas del Cabildo de antes de 1880, y van a ver que está el Cabildo y una edificación a la vez, era el Departamento de Policía. Que después se mudó al departamento actual, ahí en la Avenida Belgrano. Y tuvieron que cortar 3 arcos del obelisco. El obelisco original del Cabildo, perdón, Cabildo. Me confundo los monumentos del Cabildo. El Cabildo originalmente, si ustedes van a ver que tiene 5 arcos de cada lado. Bueno, se tuvo que cortar 3 arcos para la Avenida de Mayo y después, muchos años más adelante, se tuvieron que cortar 3 arcos del otro lado para la diagonal. Así que por eso van a ver también una torre muy alta con un cabildo muy chico. Así que bueno, contada esta historia, otra de las curiosidades que tiene la Avenida de Mayo es que ustedes fíjense que en la calle Uruguay, ¿no? Sí, Uruguay, o sea, esta es Paraná, la siguiente es Uruguay. Fíjense que empieza un declive hacia arriba. Eso era una barranca de un arroyo que pasaba por ahí, que sigue estando, pero no hay agua, pero está apurado, que era el Zanjón de Granados.
pasaba por ahí y lo taparon para hacer la... El mismo de esas, claro. Sí, sí, sí. A ver, Buenos Aires tenía muchos zanjones, o sea, si no está esta estructura, para llegar de acá a Palermo había que salir prácticamente nadando, 10 o 15 riachos había que pasar. ¿Por el Río de la Plata? Claro, todo desemboca en el Río de la Plata, sí, 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 no era un delta, porque no eran islas fuertes, pero había muchos riachos. Los arroyos principales que alimentaban esos riachos eran el arroyo Maldonado, el arroyo Vega, otro que hay a la altura de Saavedra, que ahora no me acuerdo el nombre. Medrano, el arroyo Medrano. Ese era el arroyo grande que alimentaba con muchos riachos por Buenos Aires. Y obviamente el riachuelo, que está rectificado, en realidad el riachuelo era serpenteado, alimentaba todo ese arroyo. El Maldonado también rectificado. Hizo cúpulas rojas denominado Ley Inmobiliaria. Fue construido en 1910 por el arquitecto Luis Broggi, un arquitecto italiano. Van a ver que acá la mayoría de los arquitectos son europeos. En esa época, que no quiere decir que hayan venido a construir acá, se les encomendaban planos, después de ahí se le daba algún constructor. En este caso, el arquitecto fue el italiano Luis Broggi. Por eso van a ver un poco de estilo italianizante y a la vez un poco también de estilo ecléctico, porque cada inversor ponía su propio estilo en las construcciones. Van a ver que Buenos Aires tiene mucho eclecticismo. Y otra cosa que me olvidé de mencionar de la Avenida de Mayo, que la Avenida de Mayo es una arteria altamente hispánica. Se compara con la Gran Vía de Madrid, porque acá intervinieron mucho los españoles, los inmigrantes españoles, en lo que es la construcción y la formación de la Avenida de Mayo, que lo vamos a ir viendo a lo largo del recorrido. Pero como Buenos Aires típicamente ecléctica, van a encontrar construcciones academicistas francesas, estilos italianizantes, hasta a veces algún estilo mudéjar. Una de las características de la Avenida de Mayo es el Art Nouveau, aunque van a encontrar que, como el edificio Calnay, el diario La Crítica tiene algo de Art Deco, pero vamos a ver más Art Nouveau. Este edificio, construido en 1910, es uno de los primeros edificios grandes de oficina de la Avenida de Mayo. Se llama La Inmobiliaria porque quien mandó construir fue la compañía de seguros La Inmobiliaria, creada en 1890, es el primer seguro del país, que en realidad lo crearon los italianos también, pues lo creó o lo fundó Antonio Devoto. Antonio Devoto, que era presidente del Banco Italiano, es el mismo que fundó Villa Devoto. Y también fue fundador de la empresa de inmobiliaria y quien hizo la construcción y puso él sus propios estilos. Por eso van a encontrar que algún estilo, yo no sé si alguien conoce el colegio Antonio Devoto, sí. Van a ver que hay unas ventanales, sí. Van a encontrar que tiene un estilo similar a la parte del primer piso, porque a él le gustaba también en algún lado poner algo redondo, que termine en forma redondeada. Por eso le digo que cada uno pone su propio estilo. Y los monumentos que ven arriba son Apolo y Venus. Sí, fue una sola construcción, o sea, lo que estamos viendo es una única construcción, no es, digamos, construcciones que se fueron haciendo de a poco, sino una única construcción. Por eso van a ver que las dos torres son asimétricas y los dos mismos lados. En la parte de abajo siempre estuvo destinado a los negocios. La mayoría, a principios del siglo XX, eran confiterías, ¿vale? Porque este era un lugar de mucho trabajo. Y cuando se instaló el Congreso Nacional, más aún. Estos edificios los construían los grandes terratenientes en aquella época, porque eran inversiones.
O sea, construían edificios para alquilar, oficinas, viviendas, etc. Por eso tienen el nombre generalmente del inversor, en este caso la inmobiliaria. Vamos a ver otros edificios que tienen el nombre de otros inversores.